Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos al Eterno que nos permite poder reunirnos a través de estos videos donde compartimos y analizamos la palabra de Dios. Por varias semanas hemos venido analizando, ¿no es cierto?, lo que es el libro de Apocalipsis, también conocido como el libro de Revelaciones. El día de hoy vamos a analizar el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 19, donde leemos lo siguiente: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ese es el versículo en el cual vamos a reflexionar hoy, el día de hoy, y lo vamos a analizar. Así que para poder entender el verso 19 voy a leer un poquito el contexto para poder entender, ¿no es cierto?, por qué Juan dijo estas palabras, o por qué a Juan le dijeron estas palabras para que las escribiese, ¿no es cierto?, y las enviase, ¿no es cierto?, en este caso a la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis 3, verso 14 voy a leer en adelante para tener el contexto y poder entonces explicar el verso 19. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Bien, ahora ya tenemos, ¿no es cierto?, el contexto de este versículo 19, donde el Dios eterno, a través de lo que le muestra a Juan y le explica, ¿no es cierto?, que le escriba a la iglesia de la Odisea, le manda esta reprensión, ¿no es cierto?, este malestar a la iglesia de la Odisea. ¿Ya? La iglesia de la Odisea era muy rica en sí. La Odisea era muy rica en aquel entonces. En varias oportunidades he explicado, ¿no es cierto?, que las 7 iglesias que son mencionadas en Apocalipsis estaban ubicadas en el actual país, Turquía, ya, para que nos podamos ubicar, ¿no es cierto?, de una manera geográfica. Ahí estaban ubicadas las 7 iglesias que están mencionadas en el Apocalipsis, en el país que hoy día nosotros conocemos como Turquía. Y la Odisea, en este caso la ciudad de la Odisea, que por los romanos había sido nombrada una metrópoli, es decir, una de las ciudades más grandes ya que existía en aquel entonces, también tenía bastantes recursos económicos, así que se podría decir que los habitantes de la Odisea estaban muy bien económicamente, tenían buenos recursos, era una ciudad bastante avanzada, civilizada en aquel tiempo, podríamos decir, una de las más civilizadas en aquel entonces, y por ende, ¿no es cierto?, los que componían la iglesia que estaba ubicada en la Odisea, también los hermanos estaban económicamente bien. ¿Ya? La iglesia de la Odisea estaba compuesta por judíos y por gentiles, obviamente, ¿no es cierto?, de diferentes naciones, a quienes también a estos gentiles se les llamaba, ¿no es cierto?, temerosos de Dios o prosélitos. De manera que la carta va dirigida a la iglesia de la Odisea, ¿no es cierto?, llamándole y reprendiéndole a través de esta carta que Juan iba a enviar a aquel lugar. Una de las reprensiones, ¿no es cierto?, era que ellos no eran tibios ni eran calientes. ¿A qué se refería esa palabra, que no eran frío ni caliente? Bueno, el Señor se estaba refiriendo justamente a la parte espiritual de la iglesia, porque la iglesia de la Odisea
no abandonaba por completo lo que era la idolatría, ¿ya? Y también abrazaba por otra parte la fe de nuestro Señor Jesucristo, es decir, tenía las dos cosas en una, quería unirla y eso era imposible, porque como dice la Escritura, las tinieblas no tienen ninguna parte con la luz, ¿ya? Sin embargo, ellos querían estar en las dos partes, querían estar en las tinieblas, pero también abrazaban la luz, y eso no podía ser. Y es por eso que va la reprensión, digamos, a la iglesia de la Odisea. Entonces ellos pensaban que estaban bien, creían que estaban correctamente, pensaban que Dios estaba de acuerdo como ellos actuaban, su proceder, porque no había ninguna reprensión, no había ninguna señal que ellos recibieran de parte de Dios que le dijera que lo contrario a lo que ellos pensaban, ¿ya? Es por eso que le pide el Eterno a Juan que le envíe estas palabras a la iglesia de la Odisea, haciéndole saber que Dios no está de acuerdo con los procederes o la forma en que ellos están llevando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O abandonaban las tinieblas y se hacían completos hijos de la luz, o abandonaban la luz y por último estaban las tinieblas. Pero así como estaban, ¿no es cierto?, un poco para allá y un poco para acá, para Dios eso no servía. Eso es lo primero con respecto a la iglesia de la Odisea. Entonces, como no había nada que ellos sintieran la molestia de Dios, ellos decían, nosotros somos ricos, tenemos todo, estamos bendecidos, no tenemos necesidad de nada, porque claro, era una ciudad que estaba bien económicamente, todos estaban bien, ¿no es cierto? Ellos tal vez tenían las mejores ropas de la época, ¿ya? Tenían a lo mejor los mejores alimentos de la época, comían bien, es decir, no tenían ninguna necesidad económicamente y eso para ellos lo tomaban como que todo estaba funcionando bien y que ellos estaban bien como estaban actuando en la vida. Pero ya el Eterno le hace saber a través de esta epístola, a través de esta carta que tenía que ir dirigida a la iglesia de la Odisea, y Dios le hace saber que Dios no está de acuerdo con sus procederes, ¿ya? Y que tibios no le servían. De manera que ellos, como tenían esta economía tan buena y tenían de todo, pero espiritualmente ellos no tenían riqueza, ellos decían que ellos eran ricos y de nada tenían necesidad, pero el Eterno le dice, ustedes están equivocados, ustedes podrán tener eso materialmente, pero espiritualmente ustedes están pobres, ustedes espiritualmente no tienen las mejores ropas, ustedes están desnudos y la poca ropa que tienen espiritual está manchada, ¿ya? Ustedes creen que tienen buena vista y ven perfectamente, pero espiritualmente ustedes están ciegos. Eso es lo que le dice en el versículo 17 del capítulo 3 de Apocalipsis, donde él le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. De manera, amados hermanos, que esa era la situación espiritual en la que estaba la iglesia, pobre, ciego, desnudo. Así estaba espiritualmente y ellos pensaban que estaban bien. Esto es para que lo tengamos en consideración para poder entender el verso 19, que es el que nos vamos a enfocar, porque aquí el Eterno le dice, yo reprendo y castigo a todo el que amo, ¿ya? Sé pues celoso y arrepiéntete. Ese fue el mensaje principal para la iglesia de la Odisea, ¿ya? Yo reprendo. Primero, el Eterno reprende. Si la reprensión no hace efecto, entonces viene otra etapa que se llama castigo. ¿Para quién? No para cualquiera, para la persona que el Eterno ama, para la persona que Él ha tomado por hijo. Tal como lo dice en el libro de Proverbios 3, verso 19, donde dice, porque Jehová al que ama castiga,
como el Padre al Hijo a quien quiere. Así actúa el Señor con sus hijos, ¿ya? De manera, amado hermano, que a veces económicamente a lo mejor podremos estar bien, como lo estaba la iglesia de la Odisea. Tal vez podremos vestirlo, ¿no es cierto?, con las mejores telas que existen en el día de hoy, ¿no es cierto? Y tal vez podamos tener también las mejores casas, los mejores automóviles o los mejores carros, como se le dice en otras naciones. Pero eso no nos da un indicio de que Dios esté de acuerdo con nosotros, ¿ya? La iglesia de la Odisea pensaba que como estaban tan bendecidos, Dios estaba de acuerdo con su manera de actuar, hasta que el Señor le hace saber que eran unos pobres, desnudos, desventurados, ciegos, ¿no es cierto? Y Él les recomienda, ¿no es cierto?, en el versículo 18, les recomienda que de Él compren oro refinado, ¿no es cierto?, compren vestiduras blancas y se laven los ojos con colirios para que puedan ver. Y en el verso 19 entonces el Eterno le dice, yo reprendo y castigo a todo el que amo, ¿ya? Así que de eso vamos a hablar el día de hoy, del verso 19, sobre lo que es la reprensión, porque el Eterno hace dos cosas con nosotros cuando nos desviamos y cuando tiene que volvernos al camino. Primero, una reprensión. Si la reprensión no hace efecto en mí, entonces debo esperar el castigo. Así que vamos a hablar de eso el día de hoy, un poquito, ¿no es cierto? No lo vamos a extender mucho, pero lo poco y nada que vamos a hablar creo que vamos a quedar claro con respecto a la reprensión y al castigo que a veces proviene de Dios cuando nos desviamos de sus leyes y de su camino que Él nos ha trazado en la Escritura. Bien. Para explicar eso un poquito, hay un salmo, el Salmo 18, verso 15, explica más o menos cómo funciona lo que es la reprensión. Vamos a leer ese salmo para poder explicar el verso 19 del capítulo 3 de Apocalipsis. En el libro de los Salmos 18, verso 15, dice lo siguiente, dice, entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Eso quiero explicarlo, ¿ya? Dice el Salmo que acabamos de oír, ¿no es cierto?, que a la reprensión, es decir, Dios reprendió las aguas, se abrieron las aguas y apareció el abismo, ¿no es cierto?, apareció los cimientos de la tierra cuando Él reprendió las aguas, ¿ya? La reprensión más o menos ocurre de la misma manera con el ser humano, es decir, a veces abrazamos el paganismo y abrazamos una serie de cosas que el Eterno no está de acuerdo con nosotros, que van contra la Torá, van contra sus leyes, van contra sus estatutos, van contra sus principios, ¿ya? Y abrazamos estas cosas, ¿no es cierto? Y nos cubrimos con estas cosas y queda escondido el verdadero ser humano que el Señor creó con buenos sentimientos, con un alto estándar de moralidad, y eso a veces desaparece, ¿no es cierto?, esa moralidad que Dios puso en nosotros, esa moralidad santa, perfecta, que Él puso en el primer hombre en el huerto del Edén. Cuando eso desaparece, ¿no es cierto?, otras cosas las cubren, de manera que cuando Dios nos reprende, lo que hace la reprensión es quitar todas estas cosas que tapan esta moralidad con la cual el Señor hizo al ser humano. Eso es lo que dice el Salmo 18, verso 15, ¿no es cierto? Dice, entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión.
es exactamente lo que ocurre también con el ser humano, ¿ya? De eso se trata la reprensión. La palabra reprensión, ¿no es cierto?, en el griego, generalmente la asimilamos con castigo, con algo malo, ¿no es cierto? Pero en hebreo es un poco, aunque es un poco similar, es un poco distinto. La palabra reprender o reprensión en hebreo se pronuncia yakaz, que significa avisar, advertir, corregir, instruir y reprochar. ¿No es cierto? Eso es más o menos lo que significa en hebreo, pero también en hebreo significa, ¿no es cierto? La palabra reprensión se explica que la palabra reprensión es extraer, ¿no es cierto?, de lo más profundo de una persona, extraer de lo más profundo de una persona lo mejor que tiene, extraerla hacia afuera, al exterior, ¿ya? Eso es el sentido de reprensión en lo que es en hebreo, ¿ya? De manera que si lo vemos desde ese punto de vista, la reprensión no es mala. La reprensión, eso es lo que debiera provocar en nosotros cuando somos reprendidos por nuestros procederes o porque no estamos actuando correctamente. Aunque el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 11, que se los voy a leer también, ¿ya? Es una palabra con la cual estamos bastante familiarizados, ¿no es cierto? En Hebreos, déjenme ver, aquí está Hebreos, capítulo 12, verso 11, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. De manera que la reprensión, ¿no es cierto?, como dice el libro de los Hebreos, para nadie es causa de gozo cuando uno lo reprende, ¿ya? Pero la reprensión, tal como lo dice el libro de los Hebreos, después trae frutos de justicia, es decir, lo más justo del ser humano, esa moral que creó Dios y que puso en el ser humano, en el huerto del Edén, esa moral que tenía que andar en justicia, que a veces la perdemos, ¿no es cierto?, por nuestros procederes, porque nos llenamos de paganismo, nos llenamos de práctica, de cosas que no corresponden, ¿no es cierto?, y queda oculta esa moralidad santa, ese proceder lleno de justicia que Dios puso en el huerto del Edén, en el primer ser humano. De manera que cuando somos reprendidos, al tiempo, como dice el libro de Hebreos, deben brotar de nosotros los frutos de justicia. Eso es la reprensión, extraer lo mejor del ser humano, de lo más profundo del ser humano, extraerlo al exterior, hacia afuera. Eso es lo que hace la reprensión, básicamente. Eso es lo que debe hacer una reprensión. Pero ¿qué pasa cuando actuamos mal y nos reprenden y no queremos obedecer a esta reprensión? Entonces viene otra etapa, el castigo. Como lo dice en el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto?, capítulo 3, verso 19, que lo acabamos de leer: yo reprendo y castigo a todo el que amo. ¿Ya? Reprende primero. Si la reprensión no me hizo efecto, si mi corazón y mi mente está tan entenebrecido y tan duro que la reprensión no causó no causó el impacto y no trajo la consecuencia que tiene que traer en mí, entonces tengo que esperar el castigo de Dios, que vendrá en algún momento. De manera, amados hermanos, que la reprensión, tal como significa en hebreo, ¿no es cierto?, advertir, es una advertencia que si yo no entro en carril, o que si yo no me vuelvo al camino correcto, que si yo no me devuelvo a Dios, entonces me va a venir algo peor que la reprensión, llamado castigo.
Y de allí las cosas pueden agravarse bastante, ¿no es cierto? Creo que todos en alguna oportunidad hemos sido castigados por Dios y conocemos la mano de Dios, así como el Hijo conoce el castigo del Padre. Ningún padre castiga al Hijo por maldad, por querer, ¿no es cierto? El castigo, la Biblia lo enseña, incluso sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Castiga a tu hijo con vara, ¿no es cierto? Para que cuando tenga cierta edad, o sea, una persona mayor, independiente, él no se aparte del camino bueno, ¿ya? Vamos a encontrar muchos textos en el Antiguo Testamento que nos enseñan que tenemos que castigar a nuestro hijo con vara. En realidad no es con una vara como nosotros la conocemos en nuestro idioma castellano, ¿ya? Prácticamente habla de una varilla, de una varita muy delgada que tenían los padres que pegarle, ¿no es cierto?, en este caso en las nalgas a sus hijos cuando ellos cometían algo que no correspondía o tenían un mal proceder. Era la manera de enderezarlo, darle, ¿no es cierto?, con esta varillita en sus nalgas, ¿ya? No era apalearlo como algunos pueden malinterpretar, no era torturarlo con una vara, ¿no es cierto?, dejar muerto, casi muerto al hijo, ¿no es cierto?, golpearlo de esa manera. No se refería, no, la Biblia no se refiere a eso, simplemente se refería a unos pequeños varillazos en las nalgas. ¿Cuál era el objetivo de eso? Si Dios lo mandó, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era que el ser humano, un niño tiene cierta edad para corregirlo, después de cierta edad ya uno no lo puede corregir, ¿no es cierto? Tal como se enseña, ¿no es cierto?, que un arbolito cuando está pequeño uno puede ir enderezándolo, guiándolo para que crezca como uno quiere que crezca. Si uno, ¿no es cierto?, no endereza ese árbol de pequeño, una vez que creció, ya es difícil enderezarlo porque sus ramas, ¿no es cierto?, son bastante gruesas y es imposible enderezar un árbol. Lo mismo pasa con un niño, tiene cierta edad para guiarlo y enderezarlo, ¿ya? Y se hacía con una varillita cuando se portaba mal. ¿Para qué? Para que el niño asimilara de pequeño que lo malo traía castigo y el castigo causa dolor. Simplemente para eso. Era para que el niño asimilara que lo malo lo asimilara con dolor. Para que cuando él fuera grande ya no se le podía pegar con una varillita, ¿no es cierto? Ya estaba afuera de los alcances del padre. Pero él debía entender y comprender que todo lo malo trae dolor, así como el pecado nos trae dolor, ¿ya? Y el Señor aquí le está explicando esto a la iglesia de la Odisea, que Él ama y castiga, ¿no es cierto?, a todo el que ama, como dice en el Proverbio 3:19, que Jehová castiga, ¿no es cierto?, al que ama como el Padre castiga al Hijo a quien quiere. Él lo hace de la misma manera. Así que ya entendemos esa parte, ¿no es cierto? No es tan difícil de entender lo que es la reprensión. En palabras simples, significa reprender, es extraer lo mejor del ser humano al exterior, ¿ya? Y si no hacemos caso a la reprensión, entonces ya vendrá otra etapa en nuestra vida que se llama castigo, ¿ya? Y de la palabra reprensión usted en los salmos y en los proverbios va a encontrar una variedad muy grande con respecto a eso, ¿no es cierto?, que yo no pretendo llenarlos de texto, solo me interesa que tenga el concepto claro de lo que es reprensión, que reprensión no es malo, es una advertencia, que Dios no lo está desechando, no, lo que Dios quiere con la reprensión es que usted enderece sus pasos y vuelva al camino correcto, ¿ya? Eso es todo, eso es. Y la reprensión, el efecto que tiene que causar es que yo me limpie de aquellas cosas que no corresponden, de aquellas cosas a las cuales el Señor está molesto conmigo, por eso vino la reprensión, y yo extraiga entonces lo mejor de mí, lo mejor que ha puesto el Eterno en mi ser, en mi corazón, en mi mente, esos principios, esa moralidad que Dios puso en mí, y yo la extraiga al exterior y pueda entonces andar en las leyes de Dios
correctamente como Él quiere que andemos, ¿ya? Eso es lo que dice en el libro de Apocalipsis 3:19. Dios no está condenando a la iglesia de la Odisea, quieren que vuelva al buen camino. Por eso le dice, yo castigo, reprendo y castigo a todo el que amo. Ya, sé celoso y arrepiéntete, es decir, hácete teshuvá, es decir, retorna al camino correcto de donde tú te has desviado. Vuelve al punto donde te desviaste y toma el camino que corresponde. Eso es todo, ¿ya? Quisiera también explicar un poquito más para que quede bien, bien claro lo que es la reprensión y el castigo. Piense usted que Él dice que Él reprende y castiga. Si yo no hago caso a la reprensión, vendrá el castigo. ¿Y qué pasa si yo no hago caso al castigo? Bueno, ahí ya la cosa se pone grave, ¿no es cierto? Cuando ya no, yo no hago caso al castigo y ya no puedo volver, soy un caso perdido, soy una causa perdida y prácticamente no tengo esperanza. Es allí cuando el Señor entonces dice, bueno, si a ti te gusta lo que piensas, si a ti te gusta lo que estás practicando, si a ti te gusta en lo que tú haces, bueno, yo te voy a ayudar, sigue así. Nunca más vas a volver a la luz, nunca más vas a volver a mis caminos y Dios lo deja allí. Y eso es terrible, porque después cuando el Señor ya los desecha y Él dice ya nada más, tú no quisiste obedecer a la reprensión, tú no quisiste obedecer al castigo, nada más que hacer. Entonces allí el Señor ya nos abandona. Y eso es terrible, amado hermano. Por eso es importante poner oído, poner atención cuando estoy siendo reprendido o cuando estoy siendo castigado por el Señor. Todo lo contrario, debo amar la reprensión y debo amar el castigo porque es por mi bien. Veamos, hay otra comparación que yo quisiese hacer. El profeta Natán, por ejemplo, cuando le tocó conversar con David con respecto al pecado que había cometido David, David había cometido adulterio, también cometió un asesinato y Dios manda a Natán, utiliza a Natán para que lo reprenda. Era complicado para Natán reprender al rey David, porque David era un rey, es decir, si David no hacía caso a la reprensión, corría la cabeza del profeta, es decir, no había problema para un rey matar a un profeta, ni un problema, ¿ya? Así que Natán, sin saberlo, porque hoy en día con la ciencia y con todos los estudios psicológicos, con todos los estudios psiquiátricos que han hecho a las personas, se ha descubierto que los seres humanos, bueno, por lo menos así la llamaron, tenemos una neurona llamada neurona espejo, que es con la cual nosotros aprendemos muchas cosas, ¿ya? La neurona espejo. Es lo mismo, ¿no es cierto?, que el espejo que cuando nos miramos en la mañana antes de salir al trabajo, antes de ir a la oficina, antes de ir a hacer un trámite, ¿no es cierto?, cualquier cosa, antes de salir generalmente nos miramos en el espejo, ¿ya?, para ver si llevamos, ¿no es cierto?, alguna imperfección, si vamos bien peinados, si no tenemos alguna mancha en la camisa o en alguna pieza de nuestra ropa, ¿no es cierto? Y el espejo, ¿no es cierto?, nos observamos allí para ver cualquier imperfección que podamos tener y poder salir tranquilo al lugar donde vamos a ir. Las neuronas espejo funcionan más o menos igual, es decir, las neuronas espejo, allí podemos ver también muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, aprender, es decir, muchas personas aprenden bien a hacer algo viendo a otras personas cómo lo hacen, ¿ya? Ahí se utilizan las neuronas espejo. Pero también estas neuronas espejo nos ayuda a ver los errores
que a veces nosotros tenemos y que no nos damos cuenta. Entonces necesitamos un espejo para ver nuestros errores. ¿Y cuál es ese espejo? Ese espejo es cuando nosotros vemos errores en otras personas, ¿no es cierto? Y nosotros solimos criticarla, ¿no es cierto? Y decimos, pero ¿cómo esta persona pudo hacer tal cosa? ¿O cómo esta persona está en eso? ¿O cómo esta persona practica eso si es un cristiano, es un evangélico? Y criticamos a esta persona sin darnos cuenta que a veces esa persona que se nos presentó en el camino es un espejo para que nosotros mismos veamos nuestras imperfecciones espirituales, nuestras propias maldades, pecados, iniquidades que a veces llevamos. ¿Ya? Estoy explicando esto porque Natán, sin saberlo, porque en aquel entonces no podía saberlo Natán que existían las neuronas espejo, pero estoy seguro que el Espíritu Santo lo guió correctamente a crear una parábola para poder explicarle y reprender correctamente al rey David. Es decir, le puso un espejo enfrente Natán a David para que él pudiese ver su propio pecado. Eso es lo que realmente hizo Natán. Le puso un espejo espiritual al frente. David miró y dijo, esto está malo, esto quiere condenación, esto no tiene remedio, esto tiene que ser castigado, ¿no es cierto? Y miró todas las imperfecciones sin darse cuenta que el que se estaba mirando al espejo era él. Mire, hay en el libro de los Salmos, en el capítulo 50, se los voy a leer para que podamos entender de la manera mejor lo que es la reprensión. Y me interesa esto porque es interesante, hermano, que tengamos claro lo que es la reprensión, porque constantemente necesitamos ser reprendidos. Así como comimos todos los días, necesitamos del alimento. Generalmente los seres humanos necesitamos ser reprendidos constantemente, porque constantemente estamos fallando. El problema es que a veces nadie se atreve a reprendernos. Y las cosas pasan y pasan, ¿no es cierto? Y nuestros pecados, a veces nuestras iniquidades, ya sea por ignorancia, ya sea conscientemente, ¿no es cierto? O ya sea por olvido también. La Biblia dice que pecamos a veces por olvido, nos olvidamos que la Biblia dice que tal cosa no tenemos que hacer y la ignoramos, hasta que cuando escuchamos que la Biblia dice eso y se nos nombra las ampolletas, como decimos, la lucecita aquí arriba, y decimos, caray, yo cometí eso y lo había olvidado, ¿ya? De manera que podemos cometer, ¿no es cierto?, pecado, ya sea por olvido, ya sea por ignorancia, o ya sea también conscientemente, es decir, cuando ya somos muy porfiados, a veces sabiendo, lo hacemos igual, ¿ya? El Salmo 50, voy a leer del verso 7 en adelante, que también nos ayuda a explicar un poquito lo que es la reprensión. Dice, oye pueblo mío, y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo, no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No te tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Yo conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invocaré en el día de la angustia, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios. Veamos qué dijo al malo, a ver. Aquel soberbio que no quiere obedecer, ¿no es cierto? ¿Qué le dijo el Señor?
Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de los reyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca mentías en mal. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Mire qué interesante lo que dice el verso 21. Yo voy a tomar tus iniquidades, es decir, todas tus maldades, y las voy a poner delante de tus ojos. ¿Para qué? Para que tú las veas. Para que tú las veas. Mire, Dios a veces toma otra persona que tiene iniquidades, me la pone delante de mí, y yo a veces pienso que la puso allí para que yo lo critique, para que yo lo condene, y haga exactamente lo que hizo David cuando Natán le puso los pecados de él mismo al frente de sus ojos. ¿Ya? Mire lo que dice el verso 21. ¿Ya? Yo voy a tomar tus iniquidades, tus pecados, y los voy a poner delante de tus ojos, para que tú los veas. ¿Ya? Para poder reprenderte. Si no, no puedo reprenderte si tú no ves tus pecados, ¿no es cierto? Para que tú puedas entender. ¿Ya? Quise leer este salmo porque Natán hizo correctamente lo que hizo sin saberlo. Yo sé que el Espíritu Santo lo guió, no pudo ser de otra manera. A veces hay cosas, hermanos, que no entendemos, no comprendemos, no tenemos esa ciencia, no la conocemos. Pero cuando el Espíritu Santo nos guía, amados hermanos, hablamos y hacemos cosas inimaginables, cosas que ni pensábamos. Natán le ocurrió eso. Natán tuvo que reprender a David. Tenía que ponerle su pecado al frente de sus ojos para que él lo viera y se diera cuenta que lo que había hecho, Dios no estaba de acuerdo con él, y que Dios quería que él se arrepintiera y tomara el camino correcto. Esa era la reprensión. Entonces Natán, ustedes ya conocen la historia, le cuenta la historia, ¿no es cierto?, la parábola de un hombre que le llega a visita a su casa, ¿no es cierto?, y que era un hombre rico, tenía de todo, pero él no quiso sacrificar uno de sus corderos. Fue a la casa de su vecino, le tomó el único corderito que tenía y lo sacrificó para sustentar, ¿no es cierto?, a su visita. Cuando le cuenta esta parábola a David, ¿no es cierto?, se molesta y empieza, ¿no es cierto?, a criticar y a decir: tal persona merece la muerte, eso está incorrecto, eso es un pecado, esa es la maldad más grande. Y empieza a hacer, ¿no es cierto?, maldiciones contra este hombre, sin darse cuenta que sus pecados, era la neurona espejo que estaba al frente de él para que él pudiese ver sus propios pecados. Y entonces David le pide a Natán, el profeta, y le dice: y ahora dime quién es ese hombre para que, ¿no es cierto?, yo haga justicia, haga lo correcto, lo que tiene que ser, porque ese hombre merece la muerte. Entonces Natán le dice: la verdad que lo que tú tienes frente tuyo es un espejo. Eres tú quien te estás viendo en ese hombre. Tú eres aquel hombre. Entonces, ¿no es cierto?, cuando, tal como dice el Salmo 50, verso 21, voy a poner tus iniquidades frente de tus ojos para que tú puedas verlas. De manera, amados hermanos, que la reprensión, si la entendemos, es una cosa maravillosa, es una vacuna, es un antibiótico para sanarnos, no para humillarnos, no para condenarnos. Es un remedio para sanarnos de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, ¿ya?, de nuestras maldades.
Y de manera también, hermanos, que se lo recomiendo cuando vean una persona frente de sus ojos, con sus ojos, y vean las iniquidades y las maldades que está haciendo, a veces Dios lo pone allí para que con amor y misericordia lo corrijamos, porque así dice la Escritura, que el pecado se corrige con amor y con misericordia, tal como lo hizo Natán con David. A veces está allí para que nosotros lo corrijamos, ¿ya? Con amor y misericordia. Pero a veces también están allí para que nos podamos ver nosotros mismos, ¿ya? Para que podamos ver nuestras propias iniquidades. A veces Dios pone personas que cometen pecado, falta, no para criticarla, ya sea para reprenderla, pero con esta reprensión que le estoy enseñando hoy día. No, usted no vaya a destrozar a esa persona, rescátela, que la reprensión que usted va a hacer cause el efecto correcto, es decir, que pueda traer a esa persona al exterior lo mejor de él, y no la aleje con su reprensión, no la humille con su reprensión, porque el Eterno no hace eso. El Eterno quiere rescatarlo, porque dice que Él reprende y castiga al que ama, pero lo hace con justicia y con misericordia, amado hermano. Con justicia y con misericordia. No se confunda. Natán lo hizo de esa manera, con justicia y misericordia. Le puso los pecados de David en sus propios ojos para que él lo viera. No había otra manera. David estaba ciego, como lo estaban los hermanos de la Odisea. Amados hermanos, el Salmo 50, en el verso 21, ¿no es cierto?, donde dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que olvidáis a Dios. No sea que os despedace y no haya quien los libre. Es decir, después que viene el castigo, hermano, después que viene la reprensión y viene el castigo, después del castigo, si usted no entendió, Dios nos puede despedazar y nadie nos podrá librar de la mano del Eterno. Verso 23 termina, dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré mi salvación. ¡Qué maravilla! ¿Qué más puedo hablar de la reprensión y del castigo, amado hermano? Uno puede profundizar más, puede explicar más, pero creo que con esto es suficiente. Creo que nos queda claro lo que es la reprensión. Quisiese leerle aquí en la Tanakh, la Biblia hebrea, el Salmo 50 que estábamos leyendo acá, ¿no es cierto? El verso 21, donde dice: cuando haces tales cosas, ¿debería yo quedarme callado? ¿Ya? ¿Debería yo quedarme callado? Si yo me quedara callado, pensarías tú que yo soy como tú. Mire lo que dice la Biblia hebrea. Es decir, cuando estamos equivocados, estamos andando por un camino y pensamos que el Señor no nos dice nada, como no nos dice nada, creemos que estamos en lo correcto. Pero el Señor dice: como yo estaba callado y no te dije nada, tú pensabas que yo era como tú, pero no, ¿no es cierto? Él no es como nosotros, ¿ya? Cuando haces tales cosas, ¿debería yo quedarme callado? Si me quedara callado, pensarías tú que soy como tú, y yo te reprenderé y te acusaré delante de tu cara. Es decir, tal como leíamos acá, ¿no es cierto? Te voy a poner los pecados en tu cara para que puedas verlo, porque no lo estás viendo. ¿Y cómo pone el Señor nuestros pecados en la cara? A veces poniendo a otras personas con pecados delante de nosotros y nosotros lo criticamos. ¿Cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede hacer esto? Sin saber que Dios nos está dando a entender que así somos nosotros. Que esa persona, como tiene pecados, yo los tengo. De manera que están allí esas personas por dos razones. O para que los reprendamos,
pero ya sabemos qué es reprensión, ya aprendimos cuál es la reprensión correcta, ¿no es cierto? O para que nos reprendamos solitos a veces y nos demos cuenta que así como esa persona está en pecado, así somos nosotros también cuando estamos en falta. Amados hermanos, espero que esta pequeña explicación les sirva de mucho. A mí me ha servido mucho, me ha hecho pensar mucho, ¿ya? Y me ha hecho entender que la reprensión pareciera que fuera mala, que fuera un castigo, pero no lo es. No es nada más, amado hermano, que una advertencia, que es un socorro para librarnos de lo peor que nos puede venir. Así que, amados hermanos, que el Señor de paz pueda bendecirle el día de hoy, el resto del día que queda, de noche, ¿ya? Disfrute la semana que viene, si el Eterno se la permite, disfrútela con su familia, buscando al Señor y escudriñando las Escrituras cada día. Amén. Que el Señor de paz les bendiga.